Pues ya está, ya está. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Cómo estás, Eli? Pues estupendamente, aquí esperando a que la conexión conecte. Conecte, conecte, porque Dios mío, ha sido muy divertido esto. No es la primera vez y gracias a las personitas que habéis seguido para acá, igualmente lo vamos a llevar adelante y es lo importante a día de hoy. Creo que es el no dejarse achantar y que quizás esto va un poco de la mano, Eli, con lo del dejar ir, en parte, porque es a veces como, ay, ¿será una señal? Ah, quizás no tendría que hacerlo. Pero ahora tenemos a Saturno en Aries y Saturno no es un tira la toalla, es un ¿realmente lo quieres? Demuéstralo, ¿vale? No con fuerza, pero sí que hay que sacar esa determinación, hay que sacar ese empuje, esa fuerza, esas ganas. Y yo personalmente lo estoy viendo mucho en mi vida, ¿eh? Empezando por el evento de Barcelona. Vamos, ha sido un parto potente. Son Así que pruebitas, bueno, ¿verdad? Ahí el que nos pone ahí el, como tú dices, si lo quieres, ahí, ¿no? Apuesta, o sea, ¿hasta dónde vas a estar dispuesta por esto, ¿no? total, ¿Cuánto de comprometida estás contigo, con el servir este que decías el otro día, que nos explicabas? ¿Cuánto de comprometida estás? Porque es fácil tirar la toalla. Es fácil, como bien dices, el decir, esto es una señal, no, no es para mí. Bueno, igual sí que es para ti, pero tienes que atravesarla, ¿no? Entonces, pues total. nos reímos un poquito de la situación y ya está. Y además, tú eres del signo de Aries, No, entonces, yo soy Tauro. ay, verdad, siempre me confundo. Tiene una energía Siempre me como lo dicen. muy tal. Bueno, para mí eres Aries, no pasa nada. No pasa nada, está bien. Sí, bueno, vamos al lío. Eli, de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy, que sé que tienes un montón también de preparativos y las sesiones e historias, pero me hace mucha ilusión que estés aquí, que las personitas también te puedan ver y además te van a ver en grande ahora, no solo en Instagram. Y esto pues lo vais a poder volver a ver en YouTube, ¿vale? Lo vamos a pasar al formato YouTube. Así que gracias, Eli. Sé que hacen muchas cosas, entonces prefiero delegarte a ti esa pequeña presentación para que te conozcan, ¿no? Para que intuyan un poquito lo que haces y relacionado con lo que vienes a hablar hoy, porque es que Eli conoce un montón de mucho y es como, vale, ¿qué podemos elegir? ¿Qué sería realmente potente en el punto en el que estamos? Me dijo esto, digo, pues venga, así que Eli, todo para ti. Pues muchas gracias, gracias Tayel por esta invitación maravillosa, por abrirnos las puertas de tu casa, ¿no? Y muchas gracias a todas vosotras pues por la paciencia y por estar aquí, por querer ser parte de, ¿no? Que me parece que es lo importante, por unirnos a esta corriente. Y lo de presentarte siempre ha sido un poco difícil porque espero, ¿qué parte os cuento? Yo solamente quiero contaros que soy una persona más, como cualquiera de vosotras, en un proceso de apertura de conciencia. Y quizá hay personas a las que nos ha llegado un poquito antes y entonces ahora en este servir estamos acompañando a otras personas a lo que nosotras ya hemos vivido. Entonces, digamos que, pues como dice Taller, mi recorrido empezó en 2013 y al final uno pasa eh, por todos esos tropiezos, ¿no? Y el momento de ahora me parece que lo importante es hacer esa alquimia emocional, ese cambio que es poderoso y que todos podemos y del que hasta ahora se nos ha vendido como que necesitábamos grandes procesos de liberación emocional, que necesitábamos ser ese ser diferente en el que está en constante equilibrio, el que está meditando y no, no va de esto. Yo estoy muy conectada a la espiritualidad. Yo he sido atea durante muchos años y pues como la mayoría, ¿no? Y entonces en este camino espiritual es muy, muy importante el que sepamos lo que estamos eligiendo, que es un poco el desde donde enfocamos el dejar ir, ¿no? El no pelearnos con nosotras mismas. Y esto me encanta porque toda la vida a veces son ejemplos tontos, ¿no? Y es verdad que ese león africano se acepta como es, no quiere ser jirafa, no quiere ser delfín. Pues es que nosotros somos el único animal que estamos peleados con la vida y con nosotros mismos, que no nos aceptamos, que estamos en constante, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Pero por qué estoy así? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Y de esto trata, ¿no? Lo que hoy os quiero traer. De que en este proceso espiritual, en este proceso emocional en el que tantas personas estamos, en muchas ocasiones estamos en esas técnicas que nos han enseñado, que hemos aprendido, y estamos constantemente ahí, ¿no? Y nos perdemos. Yo fui la primera que me perdí, o sea, aquí quien levante la mano, quien no se ha, o sea, quien se ha sentido perdida, ¿no? Pues perdida, perdida, perdida en él, pero ¿hacia dónde voy? Y el día que a mí llegaron los niveles de conciencia, pude sentir, que no se trata de entender, y esta es una parte importante, ¿no? Pude sentir que había un foco, que había un camino. Y en ese camino nos llevaban en muchas ocasiones a vibra en amor. Joder, qué difícil. Y decía, bueno, un poquito más abajo, bueno, pues vibra en aceptación. Qué difícil. Y hay una palabra muy, muy, muy importante que llegó a mi vida. Y Taller fue una de las primeras personas que a mí me la puso también ahí, ¿no? Y luego vinieron otras personitas a las que pues acabó de integrarse, es el vivir desde la neutralidad. Y esto es lo que yo hoy os quería traer, porque la neutralidad es el primer paso para poder llegar a la aceptación y para poder llegar a la conexión con el ser, al amor, a la paz, a la iluminación, donde queramos. Pero es muy difícil aceptar porque estamos constantemente en mente, estamos constantemente en ego, entonces qué difícil llegar a esa aceptación. Y ahí era lo que hoy os quería traer un poquito. Y esto es súper interesante, amores. Gracias, Eli, para no saber hacer presentaciones, wow. ¿Sabes? Creo que lo ha hecho muy bien, creo que lo ha hecho muy bien. Para dar un poco de contexto, ¿no? Cuando dices de hay que vibrar en el amor, y es verdad, hay veces que, pero esto nos pasa en muchas cosas, ¿eh? O sea, es como que queremos dar una zancadilla muy grande, nos ponemos metas que no nos estamos dando cuenta que son demasiado altas, es como intentar saltar, ¿no? Y no llegas a la barandilla. Amor vendría siendo eso, dar un salto del deseo o del miedo o no, del miedo al amor, por ejemplo, que es algo típico que se habla muchísimo en redes, no nos damos cuenta que de hecho es una zancada enorme. Pero claro, demos contexto. ¿En qué se basa esto? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la escalera de consciencia? Sí, no, quizás, ¿vale? La escalera de consciencia, Eli, ¿nos puedes explicar un poquito así qué es? Sí, digamos que la neutralidad es una de esas escaleras de la escala de conciencia. La escala de conciencia no deja de ser estados de vibración del ser que se acercan al ego o al ser. Y por eso se llama estados de conciencia del ser, porque el objetivo o el resultado en esta evolución es llegar al ser. Y un estado de conciencia es ese estado de vibración en el que, el cual influye en la percepción que tú tienes hacia la vida. Es el cómo ves la vida. ¿Con qué gafas, y esto lo utilizamos también muchas veces, con qué gafas has elegido ver la vida o has podido ver la vida? Porque hasta ahora solo la has podido ver de una manera. Pero uno viene a nivel kármico, a nivel de patrones, a nivel de todo esto que se nos junta, a nivel de situaciones, de emociones, de creencias, vienes a trascender un nivel de conciencia. Quiere decir, vienes a sanar, a dejar ir, a dejar ser, a dejar de pelearte con él y a seguir subiendo esas escaleritas para algunos estados de conciencia que están en un nivel inferior, que se llaman los niveles de falsedad, porque son los que están conectados al ego, ir trascendiéndolos, ir dejándolos atrás, dejar de identificarte con todos ellos para ir subiendo en esos niveles de conciencia. Es un estado de vibración mayor. Y todos tenemos, a día de hoy, todos tenemos un nivel de conciencia, es decir, ¿qué gafas me estoy poniendo yo ahora mismo para observar la vida? La neutralidad es uno de esos estados. Pero como muy bien decía Tayel, nos dice en ese, no sé exactamente cuáles has dicho, ¿no? Pero pasa del miedo al amor, o imposible. O sea, si quieres os enseño la tablita, ¿dónde está el miedo y dónde está el amor? O sea, es imposible. Tenemos apuntes y esas cosas. El miedo está aquí. Digamos que la escala de conciencia baja de abajo, tiqui, 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 va subiendo. Cuando llegas aquí es cuando empiezas a dejar el ego atrás y dices, bueno, ya empieza a estar diferente. Sigue subiendo, subiendo. Y aquí al principio es donde está esa neutralidad que hablamos hoy, la voluntad y la neutralidad. El amor está aquí arriba. ¿Cómo vamos a dar un salto de conciencia de aquí a aquí? Porque normalmente se dan 5 saltos de conciencia. Ahora, en estos momentos, en estos tiempos, se están dando hasta 7 u 8, porque estamos en un momento, y esto lo explicaría mucho mejor Tayel,
pero estamos en ese momento de todo está presente para subir de nivel. Totalmente. Wow, qué potente. Y que gracias por mostrarnos también la tabla, ¿no? Es realmente fascinante. Quiero hacer hincapié en algo que has dicho y para mí también sí entra en mi terreno, que son las falsas creencias que tenemos de ese falso yo que has dicho, ¿no? Esos falsos estados. ¿Sabéis la paradoja? Es que espera, si rechazamos estos estados más bajitos, ni de coña vamos a poder pasar a los del medio, ya ni los altos ni demás. Porque la paradoja del asunto es que para poder trascender los niveles más bajos, las escaleras o los escalones más bajos, hay que aceptarlos. No hay que luchar contra ellos, sino verlo como, ok, forma parte de mí. O sea, es la paradoja de si quieres ir hacia el ser, que es subir, ¿no? Hacia el Tao, que se llama, hacia el camino, el amor, tiqui, 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 no podemos ir dejándonos por el camino. Y si nos rechazamos cuando estamos en miedo, o en ira, o en tristeza, o en vergüenza, o en el ego, ¿verdad? Porque al pobre ego, vamos, le hemos dado derecha, izquierda, arriba, abajo, o sea, ha recibido por todas partes el ego, ¿no? Si tú no aceptas o integras, ¿no? Lo ves como parte de ti, de que mira, pues ahora mismo esta también soy yo, no vamos a poder trascender. Y esto, no sé, Eli, si es el caso también para ti, pero en algunas publicaciones que puedo hacer en Instagram y ahora que hemos empezado en Facebook, que tenemos página de Facebook ahora, ¡buah! Esto es difícil de explicar. Difícil de explicar a personas que no como vosotras, que os sentáis a escuchar realmente qué van a decir estas personas. Obviamente no es adoptarlo como una verdad, pero sí que tener esta apertura. Lo veo, o sea, sí, me han hinchado a mí también, como al ego, me han dado por varias partes también. Y siento, Eli, pues aquí te lanzo la pregunta, ¿no? Que pese a que esto es importante y es uno de los caminos más fáciles y accesibles para el ser humano, para evolucionar en su conciencia, hostia, parece que es como si las personas que están en baja vibra, rechazando el antídoto, ¿sabes? Como rechazando, no sé si eso te lo encuentras también, no sé, ¿cómo es tu experiencia con esto? Porque, Mira, el antídoto del ego es la humildad. Es el gran antídoto. La responsabilidad, la presencia. Y hay muchas personas que no quieren estar ni en responsabilidad ni en presencia, pero no pasa nada. Yo soy una persona de las de, yo me enfoco en la parte en la parte que puedo ver algo, o sea, que vibra conmigo, ¿no? Y eso no significa rechazar a lo demás, sino aceptar que a cada uno le llegará su momento. Y nosotros estamos aquí y quizás si esto nos lo cuentan hace 5 o 10 años, hacemos así, no apagamos el ordenador, cerramos el móvil, pero este día que me está contando. Ya está. Y eso es el principio de la aceptación. Es el primer paso a que todo está bien. Y es el primer paso de la neutralidad. ¿Por qué no somos capaces de vivir en neutralidad? Porque seguimos en ego, pero sobre todo porque seguimos en juicio, mm, porque seguimos en dualidad. Y todas las cosas, desde la mente, van a ser así siempre. La mente solo sabe vivir en dualidad. Y el juicio, recordar que no deja de ser una opinión no real, según vuestros valores, según nuestros valores, según nuestras creencias, según nuestras vivencias y las situaciones. Pero cuando empezamos a salir de ese juicio y las cosas dejan de ser buenas o malas, necesarias o no necesarias, ¿no? Deseables, que es una de las palabras que has utilizado porque tiene mucho que ver con el deseo, deseables o indeseables, cuando ya no hago las cosas bien o mal y simplemente las cosas son, es el primer paso en el que yo podré aceptarlas. Pero ¿cómo las voy a aceptar si estoy constantemente diciendo es lo que deseo, no es lo que deseo, está bien, está mal, es lo bueno, es lo malo? Y cuando vivimos en este juicio constante, nuestras emociones hacen esto. Es una totalmente. montaña rusa. ¿Y qué ocurre cuando vivimos en una montaña rusa? Que cuando estoy feliz, ¡buah! Cuando las cosas las he hecho bien, ¡buah! Pero es que cuando las cosas los demás lo hacen bien, ¡buah! ¿Cómo te quiero, no? ¿Cómo te alabo? Pero, igual que cuando las cosas se hacen bien estoy aquí,
Cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las cosas no las hago como yo quiero, cuando siento o creo que he fallado, y el error no existe, no existe, nadie falla y nadie se equivoca, sino que todo el mundo aprende, ¿no? Pero eso el ego no lo sabe. Entonces, cuando estoy abajo, entonces saco el látigo y me fustigo y qué mal lo he hecho todo. Por eso este es el primer y el paso más importante. Dejar de pensar que las cosas las hago bien o las hago mal. Porque las cosas las hago, pero más de que las hago es que eso soy. Es que esto es lo que soy. Y cuando empiezas a dejar ese juicio, es cuando puedes comenzar a aceptar. Aceptarme y aceptar. Dejo de estar peleada con la vida. Y esa super escala sí, por lo tanto, ese momento tan súper guay, sí, es verdad, deja de ser tan guay, ¿eh? Dejamos de hacerlo tan guay y de repente estás en esa neutralidad que es como, no, sí está bien, pero... Y la gente te dice, pero que está muy bien, y tú, que sí, que está bien, pero ya está, ¿no? Pero es que esas cosas tan horribles ya no son tan horribles, sino que siempre me dices, bueno, pues venga, la próxima vez pues será de otra manera, ¿no? Y esa gran escala así comienza a hacer así. Y es chiquitita y tenemos un pequeño balanceo. Viva los balanceos también, ¿no? Sino que vida más aburrida. Pero esos balanceos hacen que uno esté en equilibrio, esté en más conexión con su ser sin invitar al juicio. Pero ¿cómo voy a conseguir amar si sigo enjuiciándome o enjuiciando a los demás? Si no puedo llegar a aceptar que esto que viene a la vida es para mí. Y hay una palabra grande, grandísima, que a mí me encanta, que es el ríndete, que no todo el mundo se entiende, o sea, que se necesita entender. Rendirse no es lo que pensamos cuando jugamos a las cartas, que es he perdido. No, eso no es rendirse. Rendirse es dejar de luchar. Y en el momento en el que dejas de luchar, las cosas dejan de ser así. Porque estás pro vida, estás subiendo, tienes otras gafas, unas gafas en las que dices sí a la vida, sí a las cosas que ocurren, sí al confiar, sí a que la vida me está poniendo situaciones que voy a aprender. Y entonces yo elijo me pongo las gafas de me enrabieto y entro con mi niña diciendo que no, que yo quiero que sea así. Y entro en el deseo o digo, está todo bien y voy a aprender de esto y me va a enseñar. Y además lo puedo vivir desde esa aceptación. Y yo siempre, siempre a todo el mundo le aconsejo, ponle humor. Porque cuando le pones humor, la vida puede ser verdaderamente un capítulo de Netflix de la serie que tú quieras. Si quieres que sea de terror, será de terror. Pero si quieres que sea una comedia de humor, pues es que es lo más maravilloso del mundo, que hagamos una comedia de humor de nuestra vida. Wow, totalmente, totalmente. Wow, has tocado en un montón de puntos clave y agradezco y admiro la forma en la que lo has hilado. O sea, tal cual es, tal cual es. Decir sí a la experiencia. Estamos aquí para experimentar y esto a veces se nos olvida. De hecho, tampoco nos han educado así, ¿no? Nos han educado enfocadas en un resultado, en que necesitamos obtener los resultados, ¿no? En el colegio era así, o sea, si te equivocas en la respuesta, pues a repetir curso, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, hemos crecido con esta adoctrinación mental de la dualidad, del bien o mal, bueno o malo, mejor o peor, me beneficia o me perjudica. Y esto se extrapola en todas las áreas, ¿no? Como si yo tengo, al otro le falta, o si el otro tiene es porque a mí me falta. ¿Qué significa esto? Desequilibrio, desequilibrio. Y me encanta que hayas traído ese balanceo, ¿no? Que por aquí en el chat dicen, los balanceos más leves hacen que vuelva más rápido a mi centro. Y es tal cual. No es lo mismo un altibajo que en la comunidad de Universo Prisma, varias personas, o sea, luego en el preguntas y respuestas que hacemos cada martes, en todas las semanas hay alguien que me habla de los altibajos, de que cómo hago, me sube, me baja, me estoy muy triste, luego estoy muy alegre o estoy muy acelerada. Es exactamente esto, es esta dualidad. Y según tú, porque claro, al final esto está muy bien que hablemos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Verdad? A la mente que le encanta el cómo. ¿Cuál sería el primer paso, según tú, para ti, ¿no? Para, ok, que si no puedo decir que esto es ni bueno ni malo, ¿cómo hacemos para pasar de la dualidad a la realidad trina? Pues mira, me había escrito unos puntitos porque me parecen importantes. Incluso os invitaría, si queréis, escribíroslos porque al principio pueden parecer difíciles, pero se trata simplemente de ir integrándolos, ¿vale? Perfecto. Y el primero de todos es el dejar de pelearte.
Y cuando me dejo de pelear es cuando comienzo a dejarme vivir. Me abro a la vida, me abro que las cosas me sorprendan. Y está bien, porque todas las experiencias son buenas experiencias, son experiencias. Y puedo sacar algo bueno siempre de cada una de ellas. Puedo sacar un aprendizaje. Todo es una oportunidad. Todo lo que me ocurre en la vida es una oportunidad. Entonces dejemos de estar peleados con la vida. El segundo es soltar el deseo. Suelta el deseo. Yo quiero esto, quiero que sea así, quiero ser así, porque eso es lo que vive la mente. La mente, el ego, solo sabe vivir de las formas. Las formas es esa parte en la que a mí me gustan las personas rubias y altas. No me gusta nada que sean bajitas. Y además es que me gusta que eso es el ego. Esas son las formas del ego. Entonces, detrás de todo eso hay un ser. Y eso es de lo que te tienes que enamorar, de los seres de la vida, de tu ser. Entonces es importante soltar ese deseo sin ninguna expectativa, porque de nuevo volvemos a que las cosas no serán buenas ni malas, sino simplemente serán. Y ahí es un buen punto para agarrarse. Buenísimo. Dejar de elegir la dualidad, dejar de elegir el juicio, y vendrá. Yo siempre digo, mira, no puedes dejar de pensar, pero sí que puedes responsabilizarte de si eso que viene a la mente eliges cogerlo o dejarlo. Y ese es un paso muy importante, porque mucha gente intenta calmar. ¿Y cómo se apaga? Ya, no existe, no hay. No te pelees con eso. Ríndete a los pensamientos, ríndete, pero no te identifiques con ellos. El ego, yo siempre digo que es, ¿sabéis ese perrito? Los chiquititos suelen ser esos pesaditos de, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Te da 30.000 vueltas alrededor y tú, no. Y vuelve, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Y vuelve. Y de repente lo coges y hace, qué bien estoy aquí, en brazos de mami. Ese es el ego. Dejemos de pelearnos con él. Cógelo, abrázalo y dile, ay, chiquitín mío, venga, va. Vamos a ello juntos, ¿no? Ya te veo, ya estás aquí, todo bien. Entonces es elegir, dejar de elegir ese juicio que va a venir constantemente a la mente que va a venir. ¿Vale? ¿Estás ahí? Hola. Muy importante es la desidentificación, que es una palabra que yo siempre llevo por delante. Sí, sois esto que veis, pero sois mucho más. Sois mucho más. Y se trata de conectar con eso tan grande que sois. Y cuando comenzamos a dejar nuestra historia a un lado, el ego siempre va a querer identificarse con esa historia. Siempre va a querer, porque el ego no entiende que somos seres inmortales. Entonces está en constante, me voy a morir, ¿esto qué va a pasar? ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces él simplemente protege sus ideas. Pues es lo mismo que harías con el perrito. Sí, cariño, no te preocupes que no, que de esta salimos, de esta no morimos. Y eso es lo que hay que ir diciendo al ego. O sea, está bien, ya está, pero eres mucho más. Por eso empieza a desidentificarte de todo esto. Y esto es un proceso difícil, sí. No difícil. Venga, vamos a decir que es un proceso quizá un poco largo o quizá un poco que necesitemos ponerle presencia, ¿no? En el día a día, esa desidentificación, porque estamos muy acostumbrados a viene algo, o como yo de niña, tatán, pues por eso ahora, tacatán, tacatán. Como mamá pasó, patatán, tatatán. Vale, pero es que has tenido una mamá y 100 mamás antes. Pero es que has sido muchas cosas, no te puedes quedar con todos los yoes que has tenido. Entonces conecta con que eres más. Y cuando seas más, bajará esa identidad. Dejaré de ser tan presente con el ego, ¿no? Totalmente. Otra cosa muy Si me importante es... puedo permitir añadir una Ay, clave, sí, claro, que lo has perdóname. explicado súper bien, ¿no? Tranquila. El desapego, ¿vale? Si tuviésemos que resumir el desde dónde nos movemos, ¿no? Para desidentificarnos, para llevar a ese perrito, como también ha explicado Eli, es ver, no hay que hacer nada, no hay que rechazarlo, no hay que querer que el ego se vaya, sino solamente decir, está, pero te da igual en el fondo, te da igual que esté o que no esté. Esa es la neutralidad, es que realmente no hay apego, no porque no hay deseo. Tú estás tranquila, tanto si está como si no está. Es donde esos altibajos pasan a ser ese balanceo leve, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace desde el desapego? Así, solo quería aclarar eso. Estupenda. Y perdóname, que cuando me pongo, No, bueno, no, sí, yo estoy aquí escuchándote lo que encantada. llevo adentro que dice, si es que esto lo tiene que saber la gente.
Es verdad. Y es que no es difícil, de No es verdad, no es difícil, pero requiere una forma diferente de operar. Es eso, simplemente dejar de estar en piloto automático y estar en presencia, como tú muy bien has dicho. difícil. Otra parte muy importante es querer dejar de tener la razón. No, pero al ego eso le encanta, me dice. Sí, claro, pero es que si yo estoy, es que yo quiero, de verdad te lo digo, es que yo quiero, vale. ¿Y qué te cuesta, no? O sea, porque además eh, hay una cosa muy buena que en ese antídoto del ego que os decía antes, ¿no? Que es la humildad, hay una cosa muy guay que es, en esa humildad es el reconocimiento grande y absoluto de la ignorancia del ser humano. Porque hay una ignorancia. Todos, 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 en todo estado de conciencia hay un set de ignorancia de somos mucho más, ¿no? Entonces es el, ¿cuánto nos cuesta dejar de tener la razón? ¿Cuánto nos cuesta decir, pues igual, no tengo la razón, pero ¿para qué la quiero tener? Es que mientras tengas la razón no vas a aprender nada más. Pero en el momento en el que dices, oye, que igual no quiero tener la razón, que igual, cuéntame tú, voy a aprender. A lo único que me puedo exponer es a aprender. Y es maravilloso porque dejamos la neutralidad y empezamos en aceptación, ¿no? Empezamos en, pues eso, en esa neutralidad de, venga, ya no es lo que yo digo. Y no sé si os he dicho la necesidad de entender, sí que os lo he contado. Ya no sabía si es cuando creo que me has cortado. No, no, no nos lo has contado esta, adelante. Vale, pues esa necesidad de querer entender todo va también muy unido, ¿no? Ese, que es que necesito entenderlo todo. No, perdona, no eres tú, es tu ego. Entonces deja de identificarte con él, porque el gran punto es el confío. Confío. Y si confío, las cosas vendrán. Y ese es un punto de los grandes. Totalmente. Abrirte a esa aceptación sin resistencia, porque solo lo único que causa dolor y sufrimiento es la resistencia al cambio. 100%. Y estos serían los puntos que más o menos fáciles o difíciles, que no los vamos a poner, no vamos a entrar en dualidad, simplemente el cada uno que coja el que diga, el que le resuena, el que diga, ojo, esto a mí, vale, ponle la intención, ponle presencia, ponle conciencia y ponle responsabilidad y mucha humildad. Y tienes el 70% del camino hecho, porque vas a entrar. Wow, Eli, esto es una receta para el éxito, o sea, Sí. no, es verdad, es verdad. Tal y como lo has desglosado, es como en esa lista que nos has enseñado, en esa escalera, realmente, si hacemos un corte por la mitad, la parte de abajo es el dejar de ser lo que no somos, ¿no? Es dejar de identificarnos, o sea, dejar de, para empezar a, para empezar a ser, empezar a. Es hermoso y es muy, muy potente. Ah, voy a pasar directamente a el espacio para preguntas, las preguntas que tenéis aquí, porque siento que de toda la información que nos ha dado Eli, capaz vosotras tenéis preguntas que queréis hacerle directamente. Lo podéis hacer por el chat o podéis abrir micro y lo podéis hacer, pero os aviso, si abrís micro apareceréis en la grabación, ¿vale? Entonces, si no queréis, o apagáis la cámara o lo hacéis por el chat, ¿vale? Quiero que aprovechéis este formato un poco distinto que estamos aprovechando. Y también es más familiar en ese sentido. Estas claves, ¿cuántas habían? ¿Seis? ¿Si he contado bien? ¿Ocho? Estoy bastante, seis. 8 creo Ocho. que... Estas ocho claves, de verdad que yo recomiendo enmarcarlas porque es el principio de cualquier camino, ¿vale? Antes de querer correr hay que aprender a andar y antes de andar hay que aprender a ponerse de pie, ¿verdad? Es un proceso. Y como tú bien has dicho, Eli, no es necesariamente complicado ni difícil, pero puede resultar largo según tu historia de vida, según lo que hayas vivido en tus primeros años, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si tenéis preguntas, por favor, adelante, es vuestro momento y luego te haré una pregunta yo al final.
Perfecto. Aprovechad a Eli, que está Y aquí. también ese cambio es más o menos difícil según la resistencia, según el cuánto aún te resistas a dejar de identificarte. Y sí, es un proceso en el que querer dejar, ¿no? Ese yo que tenía tan enmarcadito, porque es un poco a lo que nos han enseñado hasta ahora, estos años anteriores, en esta sanación emocional o en este proceso de autodescubrimiento o autoconocimiento. Yo lo llamo autodescubrimiento porque es descubrirse de nuevo, ¿no? A la vez que quitarse todos esos velos de que eso que me cubre, pero se ha llamado durante muchos años autoconocimiento. Es que estás conociendo al ego, no es el que queremos conocer. O sea, está bien conocerlo, pero tampoco nos pongamos con él a, vale, es que yo durante todos estos años he aprendido que soy así, soy así, soy así, soy así. Pues si eso es lo que eres, seguirás siéndolo. Correcto, correcto. Entonces es importante sí, me ayuda mucho el he sido así y he sido así. Y está bien. Volvemos a esa neutralidad. Está bien. Jo, pero es que durante todos estos años he vivido de esta manera. Pues está bien. Es maravilloso. Abraza a esa personita que vivió de esa manera. Pero ahora, ¿cómo quieres elegir? Y ahí viene el cambio. Ese es el salto de conciencia, efectivamente. No es lo que fue o lo que pudo ser, porque al ego también le gusta mucho eso, ¿no? Debería, no debería, tendría Me que. encantan las historias. Son cuentacuentos. Pero es un cuentacuentos necesario, ¿vale? O sea, aquí estamos también trayendo el humor, ¿no? Una herramienta súper importante, pero recordad que no hay que maldecir, porque sí, el ego quizás es el primero al que nos encontramos cuando empezamos el camino de autodescubrimiento o autoconocimiento, pero es que el ego es la puerta al ser. O sea, es que hay que pasar por ahí, no, no podemos como, al contrario, ese es el ego espiritual famoso, ¿no? De que no, contigo sí. Es muy El ego así. espiritual en realidad es el más peligroso. Porque en el ego espiritual es cuando entras en ese punto, es cuando pasas del deseo a ese punto de orgullo. Y esto existe en muchos terapeutas y que no ha vivido en orgullo. O sea, yo también he vivido en orgullo y no pasa nada. En ese momento en el que parece que sabes tanto que dices, ya está, He llegado. he llegado. Y no, has avanzado, has evolucionado, maravilloso. Pero es un tropiezo si te quedas ahí porque te estás perdiendo tanto por aprender, porque además estás en la unidad, en el yo, en ese yo, cuando en realidad somos un todos. Y si pudiéramos vivir individualmente, no seríamos una comunidad, ¿no? Y si estamos en comunidad es porque el aprendizaje es en comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora las personitas que quizá hemos estado estos años como en ese avance, ¿no? El decir, sí, se puede. Y no es tan difícil. Y además ahora el momento es el propicio y estamos un montón de personas y nos apoyamos entre nosotras y nos acompañamos. Y ese es el proceso que me parece muy bonito, pues que las terapeutas lo hacemos un poquito más a nivel individual, pero que Tayel estás llevando pues con una gran comunidad que me parece maravilloso, súper. Es un reto porque liderar es mantener esa vibración y todas somos personas en los momentos en los que nos caemos, pues también es aprender a dejarse ver así. Porque claro, al final todo el mundo habla, ¿no? Yo quiero subir de nivel de conciencia, estoy harta del ego, de la ira, bla, bla, bla. Sí, pero recordad lo que hemos explicado, bueno, lo que ha explicado Eli. Tú quieres subir de conciencia, de nivel de conciencia, pero es que también tendrás que subir en responsabilidad. No la responsabilidad que nos han vendido, ¿vale? No es eso. La responsabilidad es hacerte cargo de tu energía, de tus emociones y no esperar o tener expectativas o ponerlo en los demás de que esa persona me ha herido y por lo tanto esa persona me tiene que pedir perdón, por ejemplo, o es que yo me siento así, pues es que tal, no, se trata de aprender a gestionarte emocionalmente, que no es otra cosa que tu propia energía. Eso para mí ha sido el mayor aprendizaje, ¿sabes? Y yo no lo podría estar haciendo sin vosotras. Es que es así, no, igual que un terapeuta no podría estar creciendo si no estuviese ayudando a otras personas. Y de aquí viene tiene mucho que ver con el reel que subí recientemente de servir versus trabajar. Que nuevamente hay personas que esto, ¿y de qué se vive? ¿Del aire? Es como, no es eso, no es eso para nada. Es el darte cuenta de que para recibir necesitas dar y para dar necesitas estar en coherencia.
Y tú solo puedes empezar a servir hacia otros cuando empieces a servir primero hacia ti. ¿Y cómo te hace sentir eso? Hay muchas personas que se sienten egoístas, ¿no? Ay, es que si me pongo a mi primera, las historias del ego. Todo este bagaje, ¿no? Este bagaje emocional. Entonces, esta escalera que nos has mostrado, Eli, si nos la puedes volver a mostrar otra vez. Sí, sí, sí. Es verdad que hay unas como mucho más bonitas en internet con coloritos y tal. Yo como soy de apuntar cositas, pues la tengo en blanquito y negro. Mira, ahí se ve mejor, ¿vale? O sea, fijaros. O sea, fijaros dónde empieza. Sí, adelante, perdón. No, no, no. Eso empieza en humillación, empieza en vergüenza. Es el estado más bajo, es el estado en el que vas contra natura, en el que no quieres ser tú. Es un estado en el que te avergüenzas de ti mismo. ¿Qué puede haber más en contra de la vida que no reconocerte a ti mismo? Y todos estos estados van en una vibración que veis aquí unos numeritos. Todo esto se puede testar y se puede saber el numerito en el que está cada uno y en el estado en el que está, ¿vale? También contaros que uno nace a nivel kármico, estoy aquí con la cabeza así, uno nace con un nivel de conciencia, ¿vale? Y puedes estar muchos años en un nivel de conciencia y vas subiendo, tiqui, 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 tiqui. No hay que pasar por todos. Uno puede saltar de aquí a aquí porque uno no viene a trascender todos. Digamos que cada persona a nivel kármico viene a trascender ciertos niveles de conciencia, ¿vale? Lo que pasa es que las personas que están aquí, una persona que tiene la... Voy a bajar un poquito, ¿eh? Una persona que, por ejemplo, vibra en miedo, que tiene sus gafas del miedo constantemente, atrae situaciones que vibran en miedo. Esta persona solo será capaz de ver esa situación en miedo. Cuando a esa persona le hables del amor, no va a tener ni puñetera idea de lo que estás contando, o sea, incapaz de estar en esa frecuencia. Porque tú, cuando estás aquí, no conoces lo que hay aquí. Cuando estás aquí, conoces lo que hay aquí. Tú conoces todo lo que hay por debajo, pero no puedes conocer lo que hay por arriba. El estado más grande es el de la iluminación. Es a lo que Jesús llegó en su momento, pero no pudo expandir mucho más. No había internet, entre otras cosas, ¿no? De esto de que nos hemos quejado al principio, pues no había que quejarse, ¿no? Es lo que tiene que haber. Pero ahora hay mucha gente ya vibrando en amor. Y cuando uno vibra en amor, expandes. La energía de la persona que vibra en amor expande tanto que cambia la vibración de otras personas y del inconsciente colectivo. Imagínate. Y ese es el foco que a mí me dijo, ya no me siento perdida. Es que yo estaba, que es como hemos empezado, ¿no? Un poco, yo estaba trabajando esto y trabajaba lo otro y lo trabajaba en no sé qué, y trabajando no sé cuánto, y decía, pero ¿esto cuándo va a acabar? ¿No? Esto va a acabar. Y luego decía, igual se acaba, me muero, bueno, pues igual que siga, ¿no? Y ahí estás en ese, pero ¿esto de qué va, no? Vale, pues vale esto. No se trata de que todos tengamos que llegar a la iluminación. David Hawkins, que es el creador de esta tabla, y que estudió toda esta parte, ¿no? Llegó a la iluminación, pero no se trata de, no es tener un objetivo. Es que yo quiero llegar al amor incondicional, que me parece el estado ideal. Es que no vas a elegirlo. Es que esto va a llegar. Y va a llegar hasta donde tú quieras. Y es muy lícito que un día digas, mira, yo estoy en neutralidad, me voy a quedar aquí, voy a descansar un poquito. Maravilloso. La vida te seguirá poniendo cositas, ¿eh? Otra cosa es que tú decidas, que ya no quiero ver más, que me voy un poco de vacaciones. Maravilloso. Tómate unas vacaciones, que también están bien, ¿no? Pero es muy probable que una vez que arranques, esto no pare. Porque ese es el objetivo último del universo, es la evolución. No Eso. es bien, mal, es la evolución, lo que sea necesario para mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y esto, pues para el ego es difícil, porque como tú bien has dicho, hay gente que es como, ay, el amor incondicional, todos tenemos que vibrar en amor. Sí y no, porque al final, ¿quién quiere vibrar en alta o quién tiene el objetivo? Es el ego, volvemos, ¿no? Entonces, esa es la trampa, ¿no? De cuanto más quiero, pues estoy en deseo, ya me he ido para abajo, ¿no? Es un arte, yo lo vivo como un arte, es una danza y el camino no es lineal, ¿eh, amoras? Para nada, para nada es lineal, No, porque a veces estando aquí arriba, aunque estés aquí arriba o estés aquí en neutralidad, en un momento dado puede volver una situación que te haga bajar aquí. completamente. Y bajas, pero bajas unos días, porque rápido le das la vuelta y vuelves a subir. Y eso es lo importante, que una vez que trasciendes cada una de estas emociones o estados de conciencia, son transitorios, son rápidos, porque estás en conciencia, porque estás muy en presencia. Entonces,
rápido lo transmutas, rápido te das cuenta y vuelves otra vez. Y para las personas que sepáis testar, que las que no sepáis testar, pues en Barcelona podéis aprender a testar el nivel de conciencia. Mi consejo es borraros toda la tabla y cuando testéis, testar aquí. Porque vuestro ego va a decir, yo quiero estar en perdón y aceptación. Y entonces rápido vas a salir que estás ahí y no se trata de ahí. Yo no me sé los números y no me los sé porque no quiero entrar en discordia cuando la gente está en. Entonces simplemente testas el número en el que está y te vas con el numerito y dices, ah, mi nivel de conciencia es 310. 310 es voluntad. Maravillosa. Pero si lo testas por en el nivel de conciencia en el que estoy, pues todos vamos a querer estar arriba del todo. Yo arriba del todo, yo arriba del todo. Todos, ¿eh? Eso todos, estás, bueno, vuelves al deseo, ¿no? Es muy humano, Eli, porque al final dentro de cada ser, de cada persona está este niño o niña que solo quiere ser bueno. O sea, tenemos esta herida colectiva que en las siguientes generaciones, ahora los millennials, que son los papás y mamás, ¿no? Ya están cambiando la forma de educar a los niños y había un montón de reels de estos en personas que lo típico, dice una palabra, ¿no? Como los niños, no, todas sabemos que es lloran, todas sabemos cómo va la frase. Los chavales, los niños de hoy en día no saben cómo va la frase. O cuando papá o mamá, o sobre todo papá, ¿no? Puede ser, no, que hace así como ta, y el niño se queda así en plan, ¿qué quieres? Que le choca la mano, ¿no? Entonces, Es muy bueno ese reel, es muy, muy buenísimo. bueno. Me ha encantado, porque es como frases que te salen a ti con las que has crecido y el niño no tiene ni idea y dices, gracias, no vamos tan mal. No va, para nada no vamos mal. Es que esa es la cosa, que de ojos para afuera, ¿no? Como que the media, ¿no? Los medios están enfocados por ya sabemos quién, por este 1%, 2% que... Entonces, claro, parece que todo esté muy mal, que esté peor de lo que está, pero no, no porque hay espacios como estos, hay personas como él y como yo, y como todas las que estáis aquí, porque no necesitas ser terapeuta para marcar una diferencia. Puedes ser, dedicarte a ser mamá o dedicarte a ser jardinera o a tener tu granja, da igual. Lo importante es desde dónde te relaciones con las personas que estén a tu alrededor, con los animales, con las plantas. Marcas una diferencia con el mero hecho de respirar. Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. No necesitáis ser influencer para llevar, ¿sabes? No, para nada. Es ser tú, es Eso permitirte es. ser tú, Tú puedes cambiar a una persona y que esa persona cambie a 100.000. totalmente. Y tú iniciaste, ¿no? No lo iniciaste, que nadie no lo iniciaste tú, ¿no? Viene de aquí, no, no es el tú, ¿no? Pero es que ya no buscamos propósito. ¿Cuál será mi propósito? ¿Y a qué vendré? Pues es esto, si es que has venido a esto, tú, yo y todos. Entonces expande la conciencia. Pero no puedes expandir, no puedes hablar de expandir la conciencia cuando tú no la has expandido, ¿no? O sea, no Correcto. puedes estar hablando de amor si no has llegado al amor, ¿no? Yo no sé, no sé. Yo no os puedo hablar de iluminación, no he llegado a la iluminación, no sé lo que se siente ahí y no pasa nada, está bien, ¿no? Eso es, totalmente. ¡Guau, qué maravilla! Voy a leer algunas cositas que están por el chat, ¿vale? Vale. Dice, Eli me desarmó varias preguntas que tenía guardadas para Prisma. Ah, vaya, las había guardado por algo, jejeje, porque venían de la necesidad de entender con la mente. Hemos hablado de esa necesidad. Y es que es eso, en el momento que nos damos cuenta se desarma solo. Es inmediato, es bello. Y dice, ¿se puede dar un salto entonces, pero nunca tan grande? Esa es la pregunta. ¿Nunca tan grande? ¿Te refieres a que no se puede pasar de abajo, arriba, arriba del todo? No, pero sí se pueden dar saltos grandes en pasitos. Porque tendrás que pasar. No significa que si ahora mismo estamos vibrando en miedo, por ejemplo, que está abajo, justo encima está la tristeza, no significa que del miedo vayas a pasar a la tristeza, no tiene por qué. Puedes pasar perfectamente del miedo al deseo. Porque ese deseo es ese proceso también hace unos años de ese empoderamiento que nos vendieron, de ahora puedes, enfócate en lo que dará y conseguirás todo, y todo el mundo entró en deseo. Todo el mundo quería un Ferrari, una casa en la playa, ganar no sé cuántos ceros y no sé qué rollos, ¿no? Y entonces ahí es como, ya estoy en un salto. ¿Es malo? No, que no es malo. Que es, que ya está, ¿sabes? Que está ahí. Y de ahí pasarás a otro, y de ahí pasarás a otro. Y no se trata de voy a ir mirando a ver a qué pasó ahora, no. Se trata de con estas claves van llegando. Van llegando eh, como un río que viene, ¿no? O sea, van llegando porque tú te estás dejando caminar.
Y en ese dejar caminar es enfocarte, te estás enfocando hacia esa dirección que ahora has elegido. Además, somos muy capaces de dirección, ¿no? Que es la energía masculina la que llevamos años, y es que llevamos años trabajando en direccionarnos hacia. Esa energía la tenemos todos, enfocarnos hacia. Nos falta más, pues la parte más femenina, ¿no? Más la del abrir, más la del sentir. Pero estamos en sentir cuando estamos en esa conciencia de lo que siento, cuando soy capaz de. Entonces simplemente vas a ir subiendo o evolucionando o haciéndole menos caso al ego o conectando menos con esas frecuencias negativas, aunque vengan esos pensamientos, que dejo de identificarme con ellos. Pero para mí el gran primer paso para saltar de los estados de la falsedad a los estados de la verdad, el gran paso fue la neutralidad. Por eso es el paso que quería traer hoy, porque hablamos muchas veces de eso, del amor incondicional, de, ostras, pero puede sernos difícil porque nos estamos saltando un paso. Entonces es simplemente harás pasos, harás enormes, porque hay personas que están haciendo saltos en poquitos meses, saltos enormes. Entonces sí puedes, sí se puede, o sea, puedes llegar hasta donde quieras, Maca, hasta donde quieras. Solo se trata de lo que elijas. Y ahora mucho más. Eso ahí las has dado. Literalmente, esto es literal, o sea, tomad las palabras de Eli de forma literal, porque con lo que no contábamos antes es que Plutón, ¿vale? Que es el planeta más lejano al Sol, el Sol viene representando el yo, Plutón es la parte más alejada, es el subconsciente, ahora está en una energía humanitaria que es Acuario. Y esto sí afecta, no hace falta que digas, yo creo en astrología, yo no creo, me da igual lo que creas, ¿vale? Yo he sido una persona también súper empírica de, no, si no me lo muestras, pero es que se sienten las carnes. ¿Y por qué junio ha sido tan alocado? ¿Por qué en junio dices, ¿qué ha pasado? Me he metido en una batidora. Porque los planetas transpersonales, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, todos han cambiado de signo, han cambiado de energía. El signo es una energía y se nota. Entonces, esto que os acabo de decir Eli, podéis elegirlo y debemos realmente, debemos elegirnos. Ya no es solamente el que me lleve la corriente, sí, hay que influir, pero hay que también direccionar energéticamente, no desde el ego en plan, yo quiero esto y si no sale me enfado. No, es un, yo quiero este resultado, sí, lo voy a sentir, pero es que luego toca lo difícil para el ego, que es el dejar ir. Y esta técnica, que va muchísimo más allá, que es con lo que trabaja también Elizabeth, es algo que va a hacer presencialmente en Barcelona el día 5, ¿vale? Sin dar mucho spoiler, Eli, cuentas un poquitito sobre esta técnica del dejar ir, que me parece fascinantemente poderosa. Sí, dejar ir es una aceptación y una rendición, total y absoluta. Solo que lo hacemos a través de un estado meditativo, en el que nos centramos sobre todo en sensaciones, sin ponerle nombre, sin ponerle juicio, y simplemente comenzamos a respirar. La respiración es una de las técnicas más maravillosas, fáciles y rápidas que todos tenemos a nuestro alcance en cualquier momento y que la podemos trabajar en cualquier situación, en cualquier momento, y se trata simplemente de eso. Lo que pasa que dejar ir se ha cambiado el nombre, es verdad que sigue siendo dejar ir, porque bueno, es una técnica que ya nació en los 80, pero ahora se llama dejar ser. Y se llama dejar ser porque no se trata de dejar ir, sino que se trata de que ese estado del ego que queremos trabajar, vamos a decir así, lo dejemos ser, lo aposentemos, le demos el espacio que necesite, volvemos al perrito que daba vueltas, ¿no? Lo cojamos y le digamos, te entiendo, estoy aquí para ti, pero somos más. No solo estás tú, ¿vale? Vamos a convivir aquí todos. Entonces se trata simplemente, hay varias formas, ¿no? Yo voy a llevar la que me parece más sencilla, que eh, en ese momento en el que te vas a dormir y le estás dando vueltas a esto y no me puedo dormir y estás ta, 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 sirve desde ese momento hasta el miedo más profundo y la angustia más dura o la necesidad más difícil o la tristeza más deprimente. Es que puedes dejar ir o dejar ser, aposentar y cambiar de vibración en unos minutos. No sé si he hecho mucho spoiler o no.
No, yo tengo muchas ganas de vivir esto en directo porque puede ser fascinante. O sea, si ya en online se nota, cuando hago una canalización se nota, el grupo lo nota, en presencia tiene que ser la hostia. Entonces, yo voy a estar en primera fila, vamos, fijo. Es que mola mucho hacer trabajitos ahora con grupos. Es muy poderoso. Algo que no ha sido tan poderoso durante todo este tiempo. Yo noto el poder que tiene ahora el que trabajemos en grupo. Es lo que Y se necesita. Esa es la energía de Acuario. es maravilloso. Sí es. Entonces, os dejo el enlace, ¿vale? Por si todavía no lo habéis visto, lo tenéis en el chat. Si lo estás viendo en YouTube, tienes el enlace para conseguir entrada para el evento del día 5 que es la semana que viene, vamos, cero. Si te pilla lejos, por ejemplo, Maca que está en Chile, va a pillar un poquito lejos, vamos a tener un equipo profesional grabando el evento. Por supuesto, si os podéis venir ese día a pasarlo entero, yo os lo recomiendo, porque además también haremos sorpresitas. Tenéis un kit de bienvenida con varias cosas guays. O sea, de verdad que nos lo hemos currado mucho y apetece verse, la verdad. Yo desde que comencé en 2000, con Universo Prisma fue en 2022-23, todo ha sido online, entonces me apetece un montón y compartirlo pues en grupo es exactamente hacia ahí, hacia donde estamos yendo. No podemos hacerlo solas, lo que se llama el retomar esta energía, este trabajo que tan magníficamente nos ha mostrado Eli, es personal. Es decir, nadie puede hacer el trabajo por ti. Ahora, en el momento en el que tú te juntes con otros espejos, hostia, es que vas a multiplicarlo por 100. Y de verdad, o sea, es totalmente así. Mira, Marina pone en el chat, gracias a ti por estar. ¿Cómo se llama la tabla de Hawkins que mencionaron, por favor, para tenerla presente? Es la Es tabla. Niveles de conciencia de David Hawkins. Lo encontraréis así. Niveles de conciencia, tabla de niveles de conciencia. Sí, en internet está, creo que aparece en forma de cono, ¿verdad? Sí, hay una que va así como en triángulo, como en pirámide. Hay muchas. Podéis elegir la que queráis, todas dicen lo mismo. Ahí está. ¿Vale? Quizás la encuentres en inglés, pero en español también está. Y Gemma dice, vaya lujo de espacio que nos habéis brindado. Sí, es verdad, tengo. Me mola esto, ¿no? Es como más, casi que lo prefiero al directo de Instagram porque como que no os veo, solo vería a Eli. Es más personal, impersonal. Sí, tranquila Marina, adelante, nosotras también terminamos aquí. Eli, Elizabeth es brutal, sigue con esta tarea y con este humor con el que te caracteriza. Tienes una energía muy, muy bella y va a ser maravilloso. Si no seguís a Eli todavía, ¿vale? Se llama tu Instagram, Elizabeth Ariño, sanación inteligente. ahí está, ¿vale? La encontráis en Instagram y la seguís, por favor. Ella está en Teruel, si bien recuerdo. Sí, Entonces, bueno, si os la queréis acercar también, ella tiene consulta allí, sí, pues pero bueno, trabajo online, ¿eh? No hace falta ah, que... sí, he trabajado online también, ¿eh? O sea, pero al final es en presencial, pues mola mucho más, pero también trabaja online, así que cualquier cosita le escribís. Y nada más, Bella. ¿Algún mensaje así para cerrar? Pues que muchísimas gracias a ti, Tayel, por el espacio, a todas vosotras, porque querer es poder y estamos pues todas no empoderadas del ego, sino empoderadas de nuestro ser, conectadas, conectadísimas y en este momento que no solo es de trascender, sino también es de disfrutar, que no se nos olvide. Amén. Os Ajo. abrazo. Hecho está. Muchísimas gracias, Elizabeth. Cuídate un montonazo y pues ojalá nos veamos, bueno, contigo me veo seguro en Barcelona y con el resto, ojalá que también quedan las últimas entradas, así que aprovechad el enlace, ¿de acuerdo? Os abrazo y nos vemos muy, muy pronto en Universo Prisma. Chao, chao.